El día de ayer hacíamos o recorríamos la etapa número 1. Y en la etapa número 1, la palabra clave, más que palabra clave, tiene que ver con una cuestión muy importante en la vida de cada persona. Me refiero, y dice el señor Erickson, que en esta etapa la confianza, desarrollar la confianza es crucial. Y la manera de desarrollarse se da por medio del contacto físico, del amor transmitido por los padres, sobre todo a través del contacto físico. Una vez más, el bebé no tiene muchas maneras de absorber lo que los papás le van ofreciendo. Entonces, el contacto, el ser abrazado, el ser tocado, el ser mimado, el hacerle caricias, le habla del amor que le tienen y le da seguridad. Por lo tanto, la primera etapa, y eso hablamos el día de ayer, la primera etapa, la mamá, ¿sí? La relación materna es la más importante de todas, ¿sí? La más importante. Por de alguna manera, anexo que sucede desde el mismo vientre, en el tiempo de la gestación, pero porque muchas de las primeras cosas que pasan en la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Incluso estoy pensando en el reino animal con los mamíferos, tiene que ver con esta cercanía y cuidado de la mamá. Es importante, ¿sí? En nuestra especie para la supervivencia más de lo que pensamos, ¿sí? Yo les compartía, entre otras cosas, ¿no? A propósito de este tacto materno, este contacto, este amor, de alguna manera transmitido a través de la historia que les contaba de la vieja Ana en Alemania, y cómo los bebés, con todo y los cuidados médicos y la alimentación y una serie de cosas, muchos de ellos morían. ¿Sí? Morían. Y la cuestión tenía que ver con el amor que recibían también. Es pues clave, ¿no? Y dirá el padre Felipe Scott que cuando hablamos de sanación interior, el amor es clave. El amor recibido o el amor no recibido, ¿sí? De alguna manera. Sobre todo, ¿no? En las primeras etapas de la vida con nuestros padres. Entonces, el amor manifestado a través del contacto físico es asunto de vida o muerte en la vida de los bebés, ¿no? Yo les mencionaba lo del programa Canguro en Bogotá con los niños prematuros, ¿recuerda? ¿Sí? En lugar de ponerlo en una incubadora, ¿sí? Se lo pegan al pecho por casi 4 meses a la mamá, ¿no? Y había un nivel de niños que se salvaban, ¿sí? Que lograban la tasa de mortalidad de niños prematuros, ¿sí? Bajó del 60% al 5%, 55% con esta manera, ¿sí? La forma común de hacerlo era ponerlos en la incubadora y darles los cuidados médicos, ¿sí? Otra vez, el ser humano, aparte de cuidados médicos, siempre necesita amor. Siempre necesita amor, ¿sí? La Madre Teresa hablaba de la terapia de las caricias, ¿no? Hablaba de terapia de las caricias y llegó a decir que la crisis real del mundo y de la humanidad es que se está muriendo de amor, de falta de amor. Y esto empezando en la misma familia. Entonces el abrazo es importante, el tacto, ¿sí? También hablamos que todo comienza desde el seno materno, ¿recuerda? Estos 9 meses son cruciales también. Lo que pasa con la mamá afecta al bebé. Lo positivo, lo negativo que experimenta la mamá en estos 9 meses, ¿sí? El bebé lo siente y lo resiente, lo recibe a través de sus emociones, a través del torrente sanguíneo, ¿sí? No se diga cuando hay violencia, es aún más fuerte.
También, ¿no? Pusimos algunos ejemplos cuando a los bebés se les cuida en el vientre, entonces desde ahí empiezan a experimentar el amor de sus padres y lo buscan de alguna manera. ¿Sí? Entonces todo comienza en el vientre materno, lo que pasa allá afuera, ¿sí? Afuera del vientre de su mamá, afecta adentro, positiva o negativamente. Lamentablemente muchos de nosotros no tenemos memorias de qué pasó afuera cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, al menos que nos hayan contado, pero generalmente es difícil. En esta etapa, ¿sí? Hemos apelado a que Dios nos muestre, nos revele cosas, ¿sí? Y si no las tenemos a nuestro alcance, a nuestra memoria, si no nos las han dicho, simplemente dejamos llenarnos de amor por la presencia de Dios. Terminamos la noche del día de ayer haciendo esta oración de la plegaria de Belén, de imaginarnos en el pesebre con María y con José, ¿sí? Y con Jesús, por supuesto, pero luego dejarnos amar como ama María a Jesús y como amaba José a Jesús, como había asumido esta misión del Señor. Y llenarnos de este amor impresionante que había en aquel pesebre. Yo creo que en mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, muchos de nosotros cuando nacimos nos esperaban y el lugar probablemente donde llegamos, sí nos dieron la bienvenida y estaba lleno de amor. Puede ser y haber algunos casos que no fue así también. En esos casos pedimos que vayan a este espacio, que visiten este espacio que está lleno de amor y se imaginen, ¿no? Era parte de la plegaria ayer en la noche, se imaginen, ¿sí? Ahí en el pesebre, siendo cargados por José y por María y recibiendo su amor y su presencia. Entonces de eso hablábamos el día de ayer. El día de hoy, la etapa 2 va de los 18 meses a los 3 años. La etapa 2 va de los 18 meses a los 3 años. Las relaciones significativas, pues acá la figura materna, como a través de los años, seguirá siendo, ¿sí?, importante la figura materna. La relación significativa, ¿sí?, seguirá siendo importante aquella que tenemos con nuestra mamá. Y de manera progresiva en la etapa 2, ¿sí?, esto también es muy interesante, en la etapa 2, de manera progresiva, ¿sí?, va apareciendo y cobrando relevancia la figura paterna. ¿Se acuerda que yo ayer mencioné que en la primera etapa el que esté el papá afecta, sobre todo en esta dinámica de relación con la mamá, por las emociones que la mamá experimenta, ¿sí? Pero es en esta segunda etapa donde el bebé, el niño o la niña empiezan a ser conscientes, ¿sí?, del papá como algo separado de mamá. Porque todavía en la primera etapa el papá es como una extensión. Si el papá entra en juego, termina siendo como una extensión de este amor que ofrece la mamá, ¿sí? Que ofrece la mamá. La virtud que se desarrolla, ¿sí?, nos habla Erickson es autonomía versus vergüenza. Entonces, en lo que se va a trabajar en esta etapa o lo que se va a desarrollar, ¿sí?, otra vez porque no somos ni tan conscientes, va pasando el desarrollo y estas cosas van sucediendo, es la autonomía. La virtud en la que se trabaja en esta etapa o que se empieza a vislumbrar, ¿no? Se extiende a través de la vida del ser humano, por supuesto, pero es la voluntad, la voluntad. Acá se empieza a educar la voluntad de alguna manera y le voy a explicar por qué, ¿sí? Nuestros autores donde sacamos el curso, ¿no?, de manera básica o donde tenemos mayoría de nuestros recursos, algunos ejemplos, ¿no?, muchos conceptos de ellos, comienzan con una historia medio chistosa. Nos presentan la historia de Melvin, un monje distraído. Yo lo quise aquí como que de alguna manera conectar con esta imagen. Un monje distraído que por no haber rezado, no haber hecho sus rezos a sus horas, ¿sí?, traía salmos extras que tenía que leer ahora. Se le había hecho tarde
y traía varios. Entonces, por terminarlos y no poner atención, empezó a caminar y a caminar y a caminar mientras rezaba sus salmos, ¿sí? Rezaba sus salmos de la liturgia de las horas. Caminó muy lejos y por no poner atención se cayó al precipicio. Pero mientras caía, corrió con la suerte de agarrarse de una rama. Probablemente ha escuchado usted este ejemplo. Entonces gritó, sujetado de la rama: ¡auxilio! ¿Hay alguien allá arriba? Se abrieron las nubes y se escuchó una voz que le dijo: yo te ayudaré. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te pida? Por supuesto, contestó aquel monje. ¿Qué quieres que haga? Que te sueltes de la rama. Espérame, contestó el monje. ¿Y tú quién eres? La voz contestó: soy Dios. Melvin, el monje, se quedó pensando y después de un rato gritó otra vez: ¿hay alguien más allá arriba? La moraleja de la historia es que hay personas que queremos las cosas como nosotros las queremos, aunque suene raro, y pasamos la vida de esa manera. Queremos que las cosas se hagan siempre como yo quiero. Si no, pues mandamos a volar a quien se nos ponga enfrente. Tiene que ver con la voluntad este ejemplo. Esta etapa, la de los 18 meses a los 3 años, ¿sí? Acá en Estados Unidos les dicen los terrible twos, los terribles 2 años, los terribles 2. Erickson, ¿sí? Erickson dice que en esta etapa está ligada al desarrollo muscular y al control de las eliminaciones del cuerpo. Entonces, desarrollo muscular, empieza a desarrollar músculos el niño en su cuerpo y el control de las eliminaciones del cuerpo. Este desarrollo muscular y el de controlar sus esfínteres es lento y es progresivo y no siempre es consistente y estable. A veces hay regresiones, de hecho. Por ello, el bebé pasará momentos de vergüenza y de duda. El bebé inicia de alguna manera, ¿no? O el toddler, le dicen acá, los infantes, es la primera infancia, ¿sí? Inician el control y muchas veces y una creciente sensación de afirmación propia. Entonces, cuando tienen control, mientras van logrando estas cosas, empieza una afirmación de la voluntad sobre ellos mismos que empieza a generarse y empieza a crecer. También en esta etapa, probablemente usted y yo no nos acordamos, pero los que fuimos padres nos acordamos de las de nuestros hijos. A lo mejor no de la nuestra, pero sí la de nuestros hijos probablemente. El bebé, el niño o la niña, se afirma muchas veces oponiéndose a los demás. Empieza a experimentar su propia voluntad autónoma, experimentando fuerzas impulsivas que se establecen en diversas formas, de alguna manera, la conducta del niño. Y esta conducta, sí, se da oscilando entre la cooperación y la terquedad. A ratos te dice que sí lo hace o hace caso y a ratos se aferra a lo suyo. Las actitudes de los padres y su propio sentimiento de autonomía son fundamentales en el desarrollo de la autonomía del infante. Aquí se establece, por decirlo así, su primera emancipación, su primera separación de su madre de manera concreta, a la que estaba conectada todavía en muchas maneras. De tal forma que en posteriores etapas, como la adolescencia o como la edad adulta, se repetirá esta emancipación de muchas maneras, esta separación, esta parte de ser independiente. Esta es la etapa del no. Tú le dices que haga esto y él dice no. O es la etapa del mío. Todo es mío. Todo es mí. Todo es yo. Los terribles dos. Los terribles dos.
El niño trata de hacer su propia voluntad y choca con la de sus padres, sus hermanos, sus compañeritos y la de las personas a su alrededor. Separándose, otra vez, esto no es del todo mal, es parte del desarrollo humano. Separándose se descubre, comienza a experimentar cierta independencia, lo que llamamos comúnmente, ¿sí?, en el desarrollo humano, la etapa del destete. Comienza a caminar, a hablar y expresarse. Muchos niños en este periodo desarrollan y van de más o menos 20 palabras a 200 palabras que utilizan en el lenguaje. Empiezan a tener control, ya había mencionado, sobre sus esfínteres. Y si les da vergüenza algo relacionado con este proceso, ¿sí?, tratan de esconderlo. Yo no sé si a usted le pasó o si a sus hijos le pasaron, si usted ha visto un niño, ¿no?, en esta edad que no pudo controlar, se hizo pipí o se hizo del 1 o del 2, ¿sí? Y entonces trata de esconderlo, empieza a desarrollar la parte de la vergüenza. Y entonces el niño dice, no me hice. Juanito, ya te hiciste, ¿no? Porque ya la habitación completa huele, es evidente. Y el Juanito sale con que no me hice, ¿sí? No me hice. Aun cuando huele y se le mira el bulto, ¿no?, se está desarrollando el sentido de vergüenza. Otra vez, esto objetivamente no es bueno ni malo. La clave ante esta situación, ante este ajuste de lograr cosas, ¿sí?, y no lograrlas, de avanzar y regresarse, de lograrlo y después fallar, ¿sí?, la clave es cómo reaccionan los padres. ¿Cómo reaccionaron sus padres con usted en esta etapa? Por eso, ¿sí?, pasamos a la siguiente y hablamos de la reacción de los padres, la reacción de los padres. Y quiero comenzar compartiéndoles esto que es la historia de Esteban y Mari. Esteban y Mari son una pareja que nos narran el libro. Tenían una reunión familiar, ¿no? Tenían una reunión familiar y de repente, ¿no?, todo el mundo arreglado, la reunión familiar, la hija, Alicia, de 4 años, ¿sí?, le pusieron su vestido favorito porque iban a venir la visita, iban a tener comida, iban a invitar a algunos amigos, ¿sí?, todo bonito, la casa arreglada, y de repente se desapareció Alicia. La buscaron, ¿sí?, con la vista y la vieron a lo lejos en un rincón, como escondiéndose. Alicia se había hecho pipí en su ropa. Esteban, el papá, se puso de pie. Fue al rincón donde estaba Alicia, la abrazó y le preguntó, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Tuviste un accidente? Vamos, no pasa nada, te cambiamos. Vamos para que te pongas otra ropa. La reacción de Esteban fue positiva. La reacción de Esteban hizo la diferencia. Alicia no sintió vergüenza. Prosiguió su desarrollo. La afirmación, que es otra cosa súper importante en la vida del ser humano, completa, no importa la etapa. La afirmación en esta etapa, ¿sí?, como en todas, pero en esta etapa de manera particular, es clave. Esta afirmación puede ser positiva, como lo hizo Esteban, ¿sí?, como lo hizo Esteban con Alicia. Pero también incluye la capacidad, esta afirmación, y en esta etapa sobre todo, decir tú puedes, adelante, sí, etcétera, y que empiece a cobrar cierta independencia el niño o la niña, hacer cosas por sí mismo, también irá acompañada, y es necesario, y esta es la otra parte, y aquí es donde se complica la situación. Aquí es donde, si nos inclinamos a un lado, o nos inclinamos al otro, y somos muy extremistas a veces, somos hacemos movimientos muy pendulares, o nos vamos a un extremo, o nos vamos al otro.
Aparte de afirmar a los hijos, es clave en esta etapa decirles no algunas ocasiones. Y un no firme cuando el niño escoge algo equivocado. Un no firme. El niño en esta etapa se la pasa completamente. Va midiendo cómo están las aguas, decimos nosotros. Va empujando los límites de su voluntad contra la de sus padres. Y va viendo hasta dónde puede. Sin firmeza y sin límites, si en esta etapa no hay firmeza y no hay límites, pura afirmación que no es mala, es buena, pero no hay firmeza y no hay límites, cuando crezca, este niño o esta niña se convertirán en un dictador. Un muchachito chiqueado o chiflado, sin límites. ¿Ah? Va a parecer exagerado, pero dirá, se convertirá en otro Hugo Chávez, otro Fidel Castro, otro Adolfo Hitler. A lo mejor a algunos no les gusta. Otro Donald Trump. Otro ya sabes quién para los mexicanos. La familia entera tendrá que responder de ahí en adelante a todos sus dictados. Entonces es un balance y la línea es muy fina. Se convertirá en un adulto que siempre se quiere salir con la suya. De joven, cuando se case con su esposa, en su negocio, en las cosas que realice, se quedará salir con la suya, cueste lo que cueste. El libro también nos habla del ejemplo de Andy y Karen y cómo ellos cambiaron la estrategia, ¿sí? Que utilizaron primero con su hija Susana, su primera hija, y luego con su segundo hijo David. A Susana le aplicaron el tratamiento aquel que yo le comenté el día de ayer, de ponerle límites, de que se vaya a dormir, de no la cargues, de que no, el que yo hablé el día de ayer, ¿sí? Después se dieron cuenta que no estaba funcionando, ¿sí? Primero la cargaban, primero le daban las cosas a sus horas, ella pedía y los papás le dan, y de repente pararon todo, ¿sí? Eso pasó con su primera hija, con Susana. Acá es importante que los cambios se den con gradualidad. El problema de Andy y Karen con Susana fue que fue repentino, fue de repente. Luego con David, pues fue diferente. De alguna manera aprendieron y de hecho, mientras fueron creciendo sus hijos, fueron viendo la diferencia entre cómo hicieron con uno y cómo hicieron con otro. A menudo, a veces en las familias, con algunos se son muy rígidos y con otros se son muy blandos. Y los hijos crecen de manera diferente. A veces eso también crea ciertas complicaciones a nivel relacional. En este renglón es importante que la pareja, los papás, estén de acuerdo. A menudo sucede, ¿no? En muchas ocasiones, que dos esposos, uno fue educado de una manera y otro fue educado de otra. Y esto termina generando un conflicto entre ellos. Que era un Halloween conflicto y luego su con mamá los hijos. le llevaba a un festival y su papá Y un conflicto con los hijos. Entonces, este no estar de acuerdo de los papás crea conflicto entre los papás y crea conflicto con los hijos. Voy a reiniciar esto una vez más para ver si se quita esta cosita. Disculpen. Ok, ahí está. Entonces, la clave en esta etapa entonces es el equilibrio o el balance adecuado entre la permisividad o sobrepermisividad y la firmeza extrema. Ahora sí que aquí este dicho famoso que nosotros tenemos de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, viene bien.
y empieza a generar en las personas una sana, llaman una sana autonomía, una sana voluntad, una sana voluntad. Pero ¿qué pasa si no hacemos esto de manera adecuada? ¿Qué pasa si no hacemos un balance entre la permisividad, ¿sí? Entre la permisividad y la firmeza o la rigidez. ¿Qué pasa? La importancia de que el ser humano, cualquier ser humano, desarrolle, ¿sí?, una voluntad sana. Una voluntad sana. Sin el trabajo para alcanzar una voluntad sana, usted deja a sus hijos, o si le pasó a usted de parte de sus papás, sin protección para heridas futuras. Martin Seligman afirma que el factor principal para que una persona quede o no permanentemente herida, ¿sí?, no parece ser la severidad con que los papás lo trataron, sino si la gente se siente impotente y fuera de control. Eso es más fuerte. La cuestión de la voluntad y la responsabilidad. Sin una voluntad sana, entonces cualquier cosa puede venir en su contra, cualquier cosa que venga, terminará por desbaratarlos. Otra vez, de ahí la importancia de desarrollar una voluntad sana en esta etapa. En esta etapa se construye la capacidad interna de recuperación o de quedar vulnerable. Esto también es muy interesante. En esta etapa se construye la capacidad interna de recuperación o quedar vulnerable. Tener control sobre las situaciones a mi alrededor, ¿sí?, o no tenerlo. Si usted se fija y analiza, se analiza a usted mismo y se compara con personas a su alrededor, estoy pensando los que son esposos incluso, ante una misma situación reaccionan de manera distinta. A veces hasta entre mismos hermanos, una misma situación, dos reacciones diferentes. Tener el control sobre las situaciones a mi alrededor es importante. Reaccionamos de diferente manera ante más o menos la misma situación. Yo no sé, estoy pensando tal vez, por ejemplo, una situación más o menos cercana a mi vida. La muerte de mi papá hace más o menos, va a ser 2 años. Por supuesto que a todos mis hermanos nos afectó, pero sí pude notar de una o de otra manera que unos reaccionaron de una manera y otros de otra. Algunos les afectó más y a algunos no les afectó tanto. Una voluntad sana fomenta la salud física y emocional. Cuando la persona tiene una voluntad, y voluntad sana otra vez me refiero a esta cuestión de saber decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Esto es importante. Un 70% de las enfermedades físicas tiene su raíz en no tener este poder de elegir, de decir no a cosas que me hacen daño y de decir sí a cosas que me hacen bien. El manejo del estrés, ¿sí?, y los problemas del corazón están íntimamente relacionados. Las personas que más se estresan, más problemas tienen con el corazón y se estresan a menudo porque no pueden decidir, están en activismo constante. Esta cuestión de la autonomía no queda totalmente resuelta en la infancia, sino que continúa desarrollándose poco a poco durante toda la vida. Mire, otra vez, y muchos pasamos por esto, que el niño no quiere comer tal o cual alimento, no quiere comer, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Estoy pensando, ¿qué hicimos Alba y yo? ¿No? El famoso truco del avioncito, ¿no? El avioncito, la cuchara que se hizo avioncito, ¿no? O el truco ese de yo como primero y luego comes tú. Y tú haces como que te lo comes y luego se lo das. Una cucharada para mí y una cucharada para ti. Pero estas cosas van ayudando. Se trata pues de aprender a decir sí y cumplirlo, y aprender a decir no y acatarlo.
¿Qué pasa cuando creces en un hogar o en un espacio, en una familia, donde no se cultiva esto? Donde aparte de que no se cultiva, hay muchos problemas internos. ¿Qué pasa cuando yo crezco en una familia disfuncional? En una familia disfuncional, por decir de alguna manera, los hijos de un alcohólico o los hijos de un adicto a cualquier otra cosa, no solamente al alcohol, según muchos estudios, termina produciendo hacia sus miembros las siguientes cuatro actitudes para poder sobrevivir de alguna manera el ambiente. Es decir, ante una situación de una familia disfuncional, los miembros de la familia, sobre todo los hijos, asumen alguno de estos 4 roles. Es decir, es la manera que procesan, que asumen lo que está pasando en su familia. La primera actitud, ¿sí?, en una familia disfuncional, ¿sí?, es la del héroe. Alguien en la familia asume el rol del héroe. Y si el papá o la mamá son los que están teniendo el problema o generando la situación de tensión y disfuncionalidad en la familia, entonces se convierten en el sustituto del papá o sustituto de la mamá. Se convierte a menudo este hijo o esta hija, puede ser de los dos lados, en una persona muy destacada en el estudio o en el deporte o en alguna cosa. Asume realmente este rol del héroe. Yo hago las cosas, saca adelante a la familia. Esta es una de las primeras formas de, ¿sí?, procesar y salir al quite ante esta realidad. Segundo, hay quien en la familia, en el sistema familiar, hace de chivo expiatorio o niño problema. De chivo expiatorio o niño problema. Se porta mal y expresa desde el portarse mal la tensión familiar en la que está viviendo. ¿Sí? Entonces hay quien se convierte en la oveja negra intencionalmente, ¿sí?, para acomodarse de alguna manera y llamar la atención y de alguna manera querer componer, aunque suene raro lo que estoy diciendo, desde ahí la disfuncionalidad que está experimentando en su hogar. Tercer rol, la del payasito. A veces también nos falta alguien en la familia que bromea de todo. Todo lo hace chiste y finge que nada le preocupa. A menudo, el más preocupado de todos es el payasito. A menudo. Hay varios estudios donde aquella persona que parece que controla todo y está alegre siempre, en el interior muchas veces lleva una tristeza muy profunda. El cuarto y último rol que se asume en una familia disfuncional es la del perdido o el solitario. Cuando las cosas no están bien en mi familia donde estoy creciendo, ¿sí?, alguien asume este rol y siempre pasa desapercibido. Se la pasa solo, se desvanece, se aísla, se esconde, pasa desapercibido. En Lucas, capítulo 15, tenemos 3 parábolas que nos hablan de alguna manera, podemos conectar con la cuestión de la voluntad. ¿Sí? Esta es una de las parábolas, y no es que la parábola entre los clásicos del evangelio más importante, es muy famosa, es muy conocida. Es la parábola del hijo pródigo, ¿la recuerda? Lucas 15 del 11 al 22. Hay 3 parábolas: la dracma perdida, la oveja perdida, y el tercero es el hijo pródigo, que así es como la conocemos, ¿sí?, clásicamente. Un hijo, ¿no?, un padre tiene 2 hijos, ¿no?, uno mayor y otro menor, los 2 medio orejones, ahí están. El hijo menor le pide la parte de la herencia a su padre. Pedir la parte de la herencia a su padre. Mira, primera cosa de la parábola.
Pedir la parte de la herencia a su padre es una falta de respeto en el siglo I impresionante. Si es una falta de respeto ahora, en el siglo I era más todavía, ¿sí? Pedir la parte de la herencia al padre, de fondo significa no me importas, no me interesas. Voy a decir una palabra, va a sonar medio fuerte. Muérete, muérete. Indirectamente, al pedir la herencia, el pequeño es, ya no cuentas para mí. O sea, si cuentas para mí es para que me des la parte que me toca. Muérete si quieres. Es una ofensa grave al padre. Sin embargo, el padre, ¿sí?, respeta al hijo y le entrega su parte. El hijo termina yéndose y gastándolo, ¿no? Gastándolo. Se aleja de Dios y gasta. Despalfirra, ¿cómo se dice? Algo así. No, gasta el dinero, ¿sí? Este alejamiento y el evangelio, ¿alguien me dijo ahí cómo se dice? ¿No? No lo sé. Despilfarra. Despilfarra. Muchas gracias. Despilfarra. No estoy aprendiendo inglés, se me está olvidando el español, qué terrible. Despilfarra. Despilfarra el dinero, ¿sí? Este alejamiento de Dios, y de hecho la parábola, el evangelista lo utiliza. Cuando yo me alejo de Dios, la lejanía hace que caiga en cosas que me desvían totalmente. Termina gastándose todo el dinero y quedándose sin nada. Quedándose sin nada. Esta parábola nos habla de nosotros los seres humanos, ¿sabes? Somos raros. Los seres humanos somos raros. Yo no sé si tú alguna vez has experimentado estar súper cerca de Dios. Cerca de verdad, cerca me refiero en una relación bonita, en una fe que vives y que sientes y que la expresas de alguna manera, sí, libre y feliz. No lo sé de las formas concretas en que lo hagas, pero cerca de Dios. Estoy pensando como oras, vas a misa, hablas con Dios, lo que celebras en la misa, lo que vives en tu fe, lo expresas con lo que están a tu alrededor. La cosa va bien, tienes una familia bonita, tienes un trabajo estable, tienes hijos, tienes una esposa, las cosas van bien, ¿sí? Todo está bien y de repente, aquí es donde está el hombre raro o el ser humano, hombre o mujer, y de repente te vas, te apartas, te vas de la casa del padre. Es raro porque acá no dice que a este muchacho le faltaba algo en la casa de su papá. De hecho, asumimos que lo tenía todo. Es extraño, nosotros teniéndolo todo, nos vamos. Se va y termina, dice, pidiendo trabajo en aquel lugar, un lugar lejano. Asumimos, ¿no? Y Lucas lo pone intencionalmente, que está en tierras extranjeras, de paganos o de gentiles, no está en Israel. Esta es una historia para los israelitas, pero no está en Israel, porque en aquel lugar, sí, de alguna manera tienen granjas de cerdos, no entre los judíos. De entre los animales, tienen una lista de animales los judíos, de animales impuros y que rechazan. En la parte más baja de su lista están los cochis, los cerditos, ¿sí? Este hijo termina cuidando cerdos. Mira, esto nos habla de otra realidad interesante, ¿sí? Se fue de la casa de su padre y por alejarse de la casa de su padre, ¿sí?, cayó hasta lo más bajo que podía caer. Para un judío del siglo I, cuidar cerdos no puede ser, ¿sí me explico? Es como que la maldición más grande. ¿Cómo crees que voy a terminar cuidando cerdos? Otra vez rechazan este animal, ¿sí? Es importante, termina cuidando cerdos. Mira, ¿qué quiere decir en el lenguaje del siglo I del mundo judío? El muchacho, al apartarse de sus padres, al apartarse de la casa de su padre, llegó otra vez. Este es el hijo del dueño, ¿sí? No sé si... Este es el hijo del dueño. Tiene un lugar, una posición, una dignidad, un honor de alguna manera. Este que tiene todo esto, por apartarse, por alejarse del padre, ¿sí?, va cayendo
va cayendo y llega al nivel de los cerdos. Uy, otra vez, para el judío es terrible. De ser el hijo del dueño, llega al nivel de los cerdos. Es más, la parábola dice que tenía hambre, ¿sí? Y quería comer la comida de los cerdos, pero no le permitía ni eso. Es decir, este joven no llegó al nivel de los cerdos, cayó más bajo. Y cuando está ahí es cuando entra en razón y decide regresar a la casa de su padre. Ya no como hijo, él mismo sabe y piensa, deshonré a mi padre al pedirle la herencia, al gastármela, al separarme de él, que me reciba como uno de sus jornaleros, sus trabajadores de mi padre viven mejor que yo. Medio se arrepiente, extraña las cosas buenas de su casa. Y va de regreso, ¿no? El padre lo espera todas las tardes y sale a su encuentro. Después le hace una gran fiesta. Cada cosa que hace aquí tiene un significado profundo. Los zapatos, la túnica nueva, el vestir en la Biblia quiere decir regresar la dignidad. Cuando eres vestido es una dignidad o algo se te regresa, ¿sí? Entonces, que el padre haga que le pongan zapatos nuevos, sandalias nuevas, que le pongan vestido nuevo, es decir como que tú eres mi hijo, ¿sí? Le regresa la dignidad de hijo. El vestir es regresar la dignidad. Luego dice, pónganle un anillo, el anillo que corresponde al hijo. El anillo es como, en nuestros tiempos, como una tarjeta de crédito sin límite, ¿sí? El intercambio, los negocios se hacían sellando con el anillo, ¿sí? Documentos. Entonces, como que le regresa completamente todo y luego hace una fiesta. Luego hace una fiesta este padre, porque su hijo ha regresado. Cuando está la fiesta, el hermano que no estaba ahí, escucha la música, escucha el ruido y no quiere entrar. Manda a llamar a uno de los siervos de su padre y le pregunta qué está pasando allá adentro. Y este le dice, regresó tu hermano, el que se fue, ¿sí? Regresó y tu papá ha mandado a hacer una fiesta, ha matado al becerro gordo. El hijo mayor se pone bravo, ¿sí? Y no quiere entrar. El padre, y esto me parece maravilloso de la parábola, este padre misericordioso no sale una vez por su hijo, sale por los dos. Este se fue y aunque este se quedó, tampoco está cerca del padre, tampoco lo conoce, tampoco entiende lo que el padre hace. Mira, ante la fiesta se queda afuera y el padre, como hizo con el otro, también sale con el segundo y para el segundo. De hecho, en el contexto histórico de cuando se escribió esta parábola, la parábola no se refiere al hijo menor. La parábola, de hecho, tampoco se refiere al padre. Algunos le han puesto la parábola del padre misericordioso, ¿sí? La parábola del hijo pródigo, ¿sí? No es la del hijo pródigo, no es la del padre misericordioso, no es y sí es la del hijo envidioso. En el contexto histórico es la del hijo envidioso. Los israelitas de los años 75 y 85 eran como este muchacho, como el hijo mayor. Estaban reclamando sus años de antigüedad, que Dios los había llamado primero, que cómo Dios podía anunciar sus cosas buenas a aquellos que no estuvieron antes. De cualquier manera, lo que quiero decir acá es que en esta parábola del hijo pródigo es la actitud, escúcheme bien, ante el hijo fariseo y engreído, y ante el hijo desobediente y rejego que se aleja. Lo clave, lo más importante del mensaje de la parábola respecto a lo que estamos hablando en esta etapa, es la actitud del Padre lleno de amor y de misericordia hacia ambos, hacia este y hacia este, hacia los dos. Entonces nos enfocamos en la actitud del papá. Las luchas de autonomía, este quiere autonomía, ¿sí? Este también quiere autonomía y quiere derechos. Las luchas de autonomía se resuelven en esta parábola en el grado de amor
en el grado en que el amor del Padre es profundo. Soluciona el problema de este hijo, mostrándole el amor, y soluciona el problema de este hijo, mostrándole su amor. Es el amor del Padre el que soluciona o da sentido a esta etapa. ¿Qué pasa cuando no hemos desarrollado bien nuestra etapa en la cuestión de la vida espiritual? La autonomía, ¿sí? Y nuestra imagen de Dios. Cuando sucede lo que yo le mencioné, ¿sí? De que no tenemos límites, que la voluntad no se cuidó, no se desarrolló en ese sentido de se creció sin límites, a menudo tratamos a Dios como nuestro mandadero. Hay personas que se relacionan con Dios como se relacionan con sus padres y con los demás que se quieren salir con la suya. Y a veces chantajean a Dios. Sus oraciones a menudo son estas de tipo, yo reclamo, yo dicto, tú prometiste y ahora me cumples. Dijiste que ibas a sanar a mi tía y la sanas. O ya no voy a misa, ¿no? El otro extremo de este querer dominar incluso al mismo Dios es la actitud de la Chabela, le llamé yo. No sé si alguno de ustedes llegó a ver este programa, La Chabela. Vivo avergonzado de mis sentimientos negativos. Cuando no desarrollé autonomía en esta etapa, vivo avergonzado de mis sentimientos negativos. Vivo pensando, escúcheme bien, pasa más de lo que usted cree. No me lo merezco. Pasan cosas buenas en su vida y usted se lo dice, es que yo no me merezco esto. A menudo este tipo de personas desarrollan una conciencia escrupulosa. ¿Sí? Yo no me lo merezco, pero todo mundo es malo. Uy, son repecadores todos. Una conciencia escrupulosa en el trabajo, una conciencia escrupulosa en el ambiente sexual. Esta actitud de la Chabela desarrolla eso. Oculto mi voluntad al mismo Dios. Aparento que vivo perpetuamente sonriente y cumpliendo todo, pero en realidad no tengo voluntad. Una de las frases favoritas son, lo que tú quieras. Si quieres, qué bueno. Y si no, también qué bueno, está bien. ¿Cuál es la actitud sana respecto a la voluntad y a la autonomía, ¿sí? De la que hablamos en esa segunda etapa, y nos tenemos que tirarle a lo más alto. Y el ejemplo de una voluntad bien colocada, sana, bien asumida, la encontramos en Jesús, sobre todo en la parte cuando está en el Getsemaní. Mis deseos más profundos los alineo con los de Dios. Pasamos en nuestra relación con Dios del deber al querer. Hay mucha gente que todavía vive su fe de esa manera. Es que tengo que ir a misa, es que debemos hacer estas cosas. Es porque estamos viviendo nuestra fe desde el ángulo de cómo lo hemos entendido mal. Queriendo las cosas, las hago porque quiero, porque me llenan, porque me hacen feliz. Esa es la verdadera confianza en Dios. ¿Qué pasa con los recuerdos de esta etapa? Otra vez estoy hablando 18 meses a los 3 años. Muchos psicólogos dicen que hasta después de los 3 años es que empezamos a tener algunas memorias. Es decir, que todavía en esta etapa es muy difícil que usted tenga memorias. Yo le sugerí que tuvieran una foto, ¿no? De cuando eran niños. No sé si fue ayer o fue hoy. Las fotos a veces nos ayudan de alguna manera a tener recuerdos, aunque las fotos a menudo nos hablan de cosas bonitas. Es extraño que tomemos fotos cuando están pasando cosas malas, pero nos conectan
cómo estábamos vestidos, en qué lugar estábamos, cómo estábamos acomodados, quién estaba cerca de quién, etcétera. Las fotos de cuando éramos niños, ¿sí? A menudo no nos dicen mucho, ¿no? Porque estamos, yo digo, en photo mode, ¿no? Estamos en modo foto, entonces cuando uno está para tomarse la foto, pues todo sonriente, ¿no? Pero a menudo el ver fotos despierta memorias. A mi esposa Alba le gusta mucho, ¿no? A mí también me gusta, pero a Alba le encanta sacar las fotos, ¿no? Entonces saca las fotos de una temporada, de un viaje, de una ocasión y se pone a verlas con los niños. Primero es como que es impresionante cómo han crecido. Segundo es como empezamos a acordarnos de qué pasó, de dónde estábamos, de dónde fuimos, de que Diego se ganó un trofeo o de que Diego se cayó o de que conocieron a su primito no sé cuál. Con las fotos empezamos a conectar con las cosas que estaban alrededor. Algunos podemos tener memorias de esta etapa porque algún familiar nos lo recuerda. A menudo la mamá nos recuerda cosas que no queremos que nos recuerde. Y a veces nos recuerda delante de los amigos o de la novia o de la esposa. Empiezan a decirte cosas como acuérdate, eras bien cagón, ¿no? Cosas de ese tamaño a veces. En fin, los hermanos, ¿no? A mí me pasó que yo no recuerdo que mi familia era tan disfuncional, no recuerdo, para ser honesto, y no estoy queriendo taparle el ojo al macho. Aunque éramos bastantes, éramos una familia más o menos funcional dentro de todas las limitaciones con las que crecí. Mi papá era muy trabajador, muy dedicado, muy respetuoso. Mi mamá igual, trabajadora, ¿no? No nos faltó nada, no nos sobró nada, pero éramos bastantes. Entonces, siendo 9, yo creo que, y yo siendo el de medio, pasé desapercibido en la familia. Hizo que desarrollara cuando yo era niño. Nadie cree esto cuando yo hablo de estas cosas, pero yo, José Juan, era súper serio. Yo ni hablaba. Cuando era niño, asumí este rol del solitario, del niño que se escondía. Puse esta foto aquí de fondo, porque en la casa de mis papás, en el corral, había un limón, una mata de limón. Un árbol de limones. Y resulta que cuando yo tenía 18 años, ya estaba en el seminario, una vez que regresé, vino de visita una tía mía que vivía en la frontera y que hacía 15 años que no la miraba a mi papá, una hermana de mi papá, 15 años. Y cuando llegó la tía y estuvo en la casa, yo regresé ese fin de semana del seminario y entonces mi papá empezó a presentarnos a todos los hijos y las hijas como este es, y empezó a decir los nombres, este es Rey, este es Sabi, todo el mundo súper grande. Mi tía nos había visto cuando éramos chiquitos. Yo tenía 3 años la última vez que había visto a mi tía. No recuerdo haberla visto, ni siquiera la recordaba a la tía esta. Y entonces mi papá dijo, y este es José Juan. Y está en el seminario, se va a ser sacerdote. Eso dijo mi papá. Mi papá lo decía esto lleno de orgullo, se le iba el orgullo al cielo a mi papá cuando decía esto. Entonces le dijo a mi tía como que este es mi hijo, el que va a ser sacerdote. Y me acuerdo que la tía hizo un comentario así como de, ya me acuerdo de ti. Tú eras el niño que se pasaba horas, así dijo ella, fíjate, se pasaba horas abajo del limón. Se pasaba horas abajo del limón. Tenía una actitud medio solitaria, medio retraída cuando yo era niño. No hablaba mucho, no hacía travesuras, no causaba problemas. No, ahora de grande fue que me salió lo parlanchín. Pero de niño era muy serio de verdad. Hay gente que me conoce ahora y es como que, tú nunca fuiste serio. Era muy serio. Y mi tía me lo recordó. Estaba debajo del árbol. De hecho, en uno de estos ejercicios de regresar a mis etapas anteriores, una vez hice el ejercicio de regresar abajo del limón.
y de preguntarle al José Juan de 3 años, debajo del limón, ¿por qué pasaba tanto tiempo ahí? ¿A qué le tenía miedo? ¿De qué estaba huyendo? Fue un momento muy bonito en mi vida porque terminé abrazándolo. Aunque suene loco, o sea, terminé abrazándome a mí mismo y dándole seguridad a aquel niño que algo tenía de inseguridad abajo de ese limón. Fue un momento de mucha sanación. ¿Cómo recuperamos los recuerdos? A veces hay algunos que son especiales, algún cumpleaños, algún viaje, y entonces esos los recordamos. O puede ser que ya en esta etapa empiece a haber algunos recuerdos traumáticos. Tanto los especiales y bonitos los recordamos fácilmente, y los traumáticos también a menudo viven haciéndonos sombra. ¿Cómo sanar esta etapa? ¿Cómo sanar esta etapa? En el libro, los autores nos presentan el ejemplo de Miguel. Miguel tenía como 5 añitos y su mamá le pidió que se cuidara, que se quedara cuidando a su hermanito en lo que ella le preparaba el biberón antes de que lo fuera a llevar a la escuela. Otra vez, explico. La escena es una mamá haciéndole de comer a su hijo menor, que es un bebé que está en la cuna, y le pide al niño de 5 años, que se quede cuidando a su hermanito en lo que ella le va a hacer el biberón. Mientras la mamá se va a hacer el biberón, ¿sí? El niño, el bebé, sin darse cuenta, incluso yo creo que desde que la mamá se fue, el niño, el bebé se había volteado y había quedado boca abajo. Entonces, los 10 o 15 minutos que la mamá se entretuvo haciendo el biberón y recogiendo cosas en la cocina, dieron tiempo para que el bebé se asfixiara en la cuna. Cuando llegó y entró, y la mamá vio al niño volteado y que no se movía, empezó a gritar: está muerto Miguelito. ¿Qué le hiciste a tu hermanito? Miguelito pensó que él mató a su hermanito, aunque él no había hecho nada. Después de ese día, Miguelito no quería ir a la escuela. De hecho, Miguelito desarrolló un trauma a salir de su casa. Su mamá lo sacaba y Miguelito lloraba y lloraba y lloraba, se quería quedar en la casa. Los autores hablan de que Miguelito tenía miedo de que si se iba, se le iba a morir su mamá. Que si él se retiraba, le iba a pasar como su hermanito. Empezó a cargar con la culpa de la muerte de su hermanito, cuando en realidad no tuvo nada que ver. La autora, también que nos presentan aquí, Sheila y su madre, ¿sí? Nos cuentan que a su mamá, la mamá de Sheila, y por eso puse aquí a doña Florinda, versión más moderna, ¿sí? Era muy autoritaria con ella, con Sheila. La menciona a través del libro, no sé si ya la había mencionado, la voy a mencionar un par de veces más. Su mamá era muy fuerte, autoritaria, arbitraria de alguna manera. Pasaba diciéndole a su hija desde pequeña, ¿sí? A Sheila: te voy a enseñar quién manda. No sé si usted escuchó esto. Es este tipo de gente que pasa por la vida diciendo: yo le digo a la gente las cosas como son. No sé si usted conoce de esas o de esos. Yo le digo a la gente las cosas como son. Yo no tengo pelos en la lengua, ¿sí? Y si le gusta y si no, pues lo siento mucho. Entonces, la mamá de Sheila era este tipo de personas. Y aparte, ¿sí?, abusaba de ella regularmente, verbalmente. A su papá y Sheila lo narra, lo trataba también mal, lo trataba mal. Y ella creció viendo esto. Quería a su papá, pero su mamá también trataba mal a su papá.
Eso hizo que creciera con mucha inseguridad a relacionarse con cualquier persona. Vamos a pasar al testimonio de esta noche. Claudia es también parte de nuestro equipo del Ministerio Nazaret. Ella nos va a compartir esta noche de su experiencia en esta etapa y cómo este evento que pasó en su vida en esta etapa le afectó el resto de su vida.